Hola a todos, hoy vamos a explorar 5 herramientas que deberías conocer para Reaper. Estas 5 herramientas son 5 scripts gratuitos y que me parecen súper útiles. Empecemos esta lista con un script llamado SoundMall, una herramienta muy útil para explorar samples, loops y mucho más. Veamos primero cómo se instala y luego vamos a ver qué tal funciona. Para instalarlo lo más fácil es hacerlo desde el Rea Pack, una extensión para Reaper que vimos cómo usar en otros videos. Entonces, desde el menú de extensiones vamos al Rea Pack y luego a la opción de navegar paquetes. Acá vamos a buscar SoundMole. Para instalarlo vamos a hacer clic derecho en el SoundMole y luego vamos a usar la opción de instalar. Vamos a hacer lo mismo con el Rea Mole, que es necesario para que funcione bien el SoundMole. Para que funcione bien también necesitamos instalar algunas cosas más. Vamos a buscar Rea img binding y lo vamos a instalar. Por último vamos a buscar Functions, Save y también lo vamos a instalar. Ahora le damos a OK para instalar todo y luego reiniciamos Reaper. Ahora desde las acciones de Reaper ya podemos buscar SoundMole y hacer doble clic en el script. Este es el SoundMole que, como ven, tiene una interfaz bastante bien organizada. La primera vez que lo usamos, lo que tenemos que hacer es ir a una carpeta en donde tengamos nuestros samples, loops o archivos de audio que querramos explorar. Para hacer esto vamos a ir donde dice esta computadora y luego vamos a buscar una carpeta con archivos de audio. A la derecha ya vemos una lista con samples, en este caso son samples de batería, que si seleccionamos con el mouse vamos a escuchar. Desde acá abajo vemos que hay varios controles, por ejemplo para cambiar el tono del sample, o la velocidad, o incluso el volumen. Si buscamos algún loop, podemos activar una opción bastante práctica que dice Tempo Sync, para sincronizar el loop con el tempo del proyecto. Este loop tiene un tempo de 90 BPM. Entonces, ahora con la opción activada se va a reproducir a 120, que es el tempo del proyecto. Luego, si cambio el BPM del proyecto, el SoundMole va a ajustar automáticamente la reproducción del loop para que suene a esa velocidad. Algo muy práctico que podemos hacer con el SoundMole es crear una base de datos con nuestros samples para buscar más rápido el sonido que necesitamos. Para hacer esto hacemos clic derecho en la carpeta con todos nuestros samples y le damos a la opción de crear base de datos desde esta carpeta. Ahora esperamos unos minutos a que se cree la base de datos. Una vez que se creó, le damos al botón de OK. Ahora vamos a buscar la base de datos y la vamos a seleccionar. Esto activa el modo de base de datos que podemos usar para buscar archivos más fácilmente. Por ejemplo, puedo buscar la palabra kick para buscar todos los samples de bombo. O puedo buscar snare para buscar los samples de caja. Acá vemos algunos archivos que tienen unos nombres medio raros, pero más a la derecha vemos que en la descripción está la palabra snare. Por eso salieron en esta búsqueda. Como ven, esta herramienta es muy práctica para encontrar el sample que estamos buscando. El siguiente de la lista es un script llamado Lil Chordbox que sirve para detectar acordes de forma fácil. Veamos primero cómo instalarla y luego cómo usarla. Para instalar esta herramienta podemos usar el Rea Pack. Vamos al navegador de paquetes y buscamos Lil Chordbox. Acá hacemos clic derecho en el paquete y usamos la opción de instalar. Por último, completamos la instalación con el botón de OK. Ahora para usarla vamos a agregar un instrumento virtual en el proyecto. Voy a agregar un piano virtual usando el Keyson Classic, un plugin gratuito que ya les recomendé en muchos videos. En la pista voy a agregar un ítem MIDI vacío y luego voy a entrar en el editor MIDI. Ahora para activar el Lil Chordbox voy a ir a la lista de acciones y voy a ejecutar su script. Si tocamos algún acorde con el instrumento virtual, vamos a ver cómo se detecta este acorde acá en este cuadrado nuevo que apareció. Como ven, la detección es súper rápida y funciona muy bien. Si dibujamos un acorde con el mouse, el acorde se va a ir detectando mientras lo dibujamos. Además, si dibujamos varios acordes,
Luego podemos posicionarnos con el mouse por los acordes para ir detectando cada acorde. Seleccionando una serie de notas, además podemos detectar el acorde de esas notas. Si hacemos clic en el cuadro de la detección, aparece un menú con algunas opciones. Acá podemos exportar los acordes detectados de diferentes formas. Por ejemplo, podemos exportarlo como regiones, o como marcadores de texto, o incluso como una pista de acordes. Además, en el menú hay algunas opciones, por ejemplo para detectar o no las inversiones. Si desactivamos la detección de inversiones, acá en estos acordes ya no vemos la inversión. Voy a volver a activar la detección de inversiones. Otra cosa útil que podemos activar o desactivar es la notación compacta. Si desactivamos la notación compacta, por ejemplo en los acordes con séptima mayor vemos el Max 7. Este script de detección de acordes es un cambio pequeño, pero me parece súper útil. Yo de seguro lo voy a usar en futuros tutoriales. Si te gustan mis videos de Reaper, no te olvides de darle al botón de me gusta, comentar lo que sea y también te podés suscribir al canal para ayudarme a crear más tutoriales. Gracias a todos. Si te ayudan mis tutoriales, te invito a suscribirte a los miembros del canal que da varios beneficios. Dependiendo del nivel de miembro, podés ver mis videos por adelantado, acceder a videos exclusivos para miembros, obtener respuestas prioritarias y aparecer en los créditos de los videos. Sigamos ahora con un script llamado MK Slicer, una herramienta muy práctica si necesitamos dividir un ítem de audio, algo que puede ser muy útil al cuantizar un instrumento. Para instalar el MK Slicer podemos usar el ReaPack. Vamos al navegador de paquetes y buscamos MK Slicer. Acá hacemos clic derecho para instalar el script. Por último le damos a OK para completar la instalación. Ahora vamos a ir a las acciones de Reaper y vamos a buscar el MK Slicer. Hacemos doble clic en el script para ejecutarlo. Esta es la interfaz del MK Slicer que tiene una vista arriba y varios controles abajo. Primero lo que vamos a hacer es seleccionar un ítem de audio y vamos a usar el botón de obtener ítem. Ahora podemos ajustar el umbral, la sensibilidad y el retrig para ajustar qué tantos cortes se van a hacer en este ítem. Por defecto acá se están detectando algunos cortes de más, así que voy a aumentar el retrig para evitar esto. Ahí va mejor. Ahora podemos dividir el ítem en todos estos puntos. Voy a hacer control Z para volver atrás esto. Si usamos el botón de marcadores, podemos agregar marcadores elásticos en vez de dividir el ítem. Esto es algo que puede ser bastante práctico para ajustar el ritmo de alguna nota. Voy a hacer control Z para deshacer estos marcadores. Otra cosa que podemos hacer es ajustar un offset, por ejemplo para que los cortes estén unos milisegundos antes del transiente. Si le doy al botón de dividir, ahora vamos a ver los cortes un poco antes. Pasemos a un script llamado Gridbox, una herramienta para ajustar la rejilla mucho más fácilmente. Para instalar el Gridbox podemos usar el ReaPack. En los paquetes buscamos Gridbox, acá hacemos clic derecho en el script y le damos a instalar. Para que el Gridbox funcione bien, además vamos a buscar Adaptive Grid y también le damos a instalar. Por último le damos a OK para completar la instalación. Ahora vamos a ir a la lista de acciones de Reaper. Acá vamos a buscar Gridbox y vamos a hacer doble clic para ejecutar el script. Ahora ya podemos ver la herramienta del Gridbox que podemos arrastrar para moverla en donde mejor nos parezca. Además podemos ajustar su tamaño de forma fácil. Desde esta herramienta podemos desactivar o activar el snap y también podemos ajustar la subdivisión de la rejilla desde esta lista. Por ejemplo, para ver la rejilla en ritmos de blancas o en ritmos de corcheas. La subdivisión de la rejilla también la podemos ajustar haciendo clic derecho en el botón de la rejilla en la barra de herramientas. Pero desde el Gridbox es más rápido ajustar esta opción. Desde la lista del Gridbox también podemos ajustar si la subdivisión usa un ritmo derecho o con tresillos o incluso si usa un ritmo de swing. Voy a volver al ritmo derecho. Además de elegir una subdivisión de un ritmo fijo, también podemos usar un modo adaptativo. Por ejemplo, si elegimos la opción adaptativa media, veamos lo que pasa. Ahora si alejo el zoom del proyecto, por ejemplo, acá cambia a un ritmo de redondas, pero si acerco el zoom, acá cambia a un ritmo de negras. Y si acerco aún más el zoom, luego por ejemplo cambia a semicorcheas. El último script de la lista se llama Druma y es una herramienta muy útil para generar patrones de batería más fácilmente. Para descargar el Druma vamos a ir a este link que vemos por acá, que les voy a dejar en la descripción del video. Esto nos lleva a la página del Druma. Para descargarlo gratis ponemos 0 en el campo del precio y usamos el botón de quiero esto. Esto nos va a llevar a otra página en donde podemos descargar el script del Druma. Una vez que lo descargamos vamos a Reaper. Dentro de Reaper vamos a ir primero a la lista de acciones. Acá vamos a hacer clic en el botón de nueva y luego en la opción de cargar ReaScript. Ahora vamos a buscar el script del Druma y vamos a hacer clic en el botón de abrir. Por último hacemos doble clic en el script para ejecutarlo.
tiempo. Acá tenemos la interfaz del Druma, en donde primero vemos cada parte de la batería, y luego vemos una serie de casilleros para secuenciar un ritmo. Ahora podemos usar el mouse para dibujar un ritmo. Voy a crear un ritmo básico para usar de ejemplo. Abajo de la secuencia vemos varios botones con muchos estilos. Con estos botones podemos generar un ritmo, por ejemplo en estilo pop, o en estilo lo-fi, o en estilo disco, etc. Si usamos el mismo botón varias veces, vamos a generar distintas variaciones del ritmo en el estilo. Además podemos crear un ritmo aleatorio, o incluso un fill aleatorio. Voy a volver a un ritmo de rock. Abajo de la interfaz además vemos varios botones para crear un arreglo para la batería. Acá podemos insertar por ejemplo una intro, luego un verso, un coro y por último un final. Una vez que tenemos un arreglo podemos usar el botón de insertar a la pista para agregar todo el arreglo en una batería virtual. Este script me parece muy útil cuando necesitamos crear una parte por una batería de forma rápida. Bueno, ¿qué les parecieron estos scripts? Si quieren podríamos hacer una segunda parte explorando más scripts, herramientas o tal vez extensiones para Reaper. Además, si quieren profundizar en Reaper, recuerden que tengo un curso de Reaper desde cero, que si les interesa les dejo un video en donde les cuento todo sobre el curso. Antes de irme quiero agradecer a los miembros del canal y a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.